Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer hasta el 4:6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer hasta el 4:6. Un verso muy conocido para todos nosotros. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice Pablo, antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Porque si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Esa es la cita en la que vamos a pensar en el día de hoy. Y yo quisiera comenzar diciéndoles con todo el corazón, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, siempre fue claro en cuanto a el costo que involucra el seguirle. Amén. Siempre fue claro en cuanto a eso. Él nunca nos prometió una vida fácil en este mundo. Es más, Él fue contundentemente claro en cuanto a todo lo contrario. Eso sí, si bien Él nos afirmó de que seguirlo no involucraría una vida fácil, por más que su carga es ligera, no involucra una vida fácil. Repito, eso sí, también el Señor nos afirmó en su palabra una y otra vez que nunca caminaríamos solos. Es más, en su palabra el Señor Jesucristo nos muestra las armas que tenemos para vivir en este mundo en tinieblas. De hecho, que en su último mensaje, antes de ir a la cruz, les pido que se pongan en ese lugar mentalmente, en su último mensaje antes de ir a la cruz, después de advertir a sus discípulos todas las pruebas que tendrían que soportar por su causa, prácticamente finaliza el discurso con palabras tanto de advertencias y de ánimo. Repito, las últimas palabras que Dios contenían, advertencia y ánimo. De hecho que esto está en Juan 16, específicamente en el verso 33. Y miren cómo estas dos ideas se encuentran en un solo verso, advertencia y consuelo, advertencia y ánimo. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, ahí está la advertencia. Y aquí viene el ánimo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo y estoy convencido que todos los que estamos aquí presentes y creemos verdaderamente en Jesucristo, en ocasiones hemos sentido el desgaste y los golpes de vivir en este mundo en tinieblas. Todos, sin excepción. Yo estoy convencido de eso. Hemos sentido los golpes de vivir en este mundo en tinieblas. Bien. Es aquí, en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios que podemos encontrar, hermanos, esta gran verdad. Y es que los hijos de Dios tienen la posibilidad, los hijos de Dios podrán encontrar en medio de su debilidad más profunda, ¿saben qué? Su mayor fortaleza. Esa es la idea que predomina en la segunda carta a los Corintios. Mis queridos hermanos, nuestra fortaleza
está en nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. No hay forma, hermanos, no hay forma que podamos seguir adelante si no ponemos nuestros ojos en Él. Amén. Hermanos, no hay forma. De hecho, que Jesús mismo lo dijo. Porque separados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Nada. Obviamente que cuando dice que nada podemos hacer, no significa que no podamos llenarnos de actividades, de logros, de metas. Lo que está diciendo Jesús es que alejado de Él no podemos ni salvarnos, obviamente, ni tampoco producir algún fruto que agrade al Señor. Absolutamente nada. Alejados de Él, nada podemos hacer. Así que les repito, mis queridos hermanos, esta verdad que ya la sabemos, ustedes ya la saben, pero que a menudo se nos olvida y luego pagamos las consecuencias, es que nuestros ojos, repito, deben de estar puestos en el Señor Jesucristo. ¿Verdad que sabemos esto? Amén. Y verdad que a menudo lo olvidamos. ¿Verdad que sí? Y a veces cuando estamos ya en la cuneta, ahí en un pozo muy profundo, nos damos cuenta que hace tiempo nuestros ojos dejaron de estar puestos en Él y eso tiene muchas consecuencias. Y es sigiloso y destructivo. Poniendo nuestros ojos en Jesús es que vamos a poder, ¿saben qué vamos a poder hacer? Vamos a poder apropiarnos de la ayuda que Dios nos prometió para poder luchar y sobrellevar los momentos de prueba, angustia y tribulación de cualquier tipo. Un predicador, a quien admiro mucho, ahora está un poco delicado de salud, estamos orando por él, se llama John MacArthur y dice: en ningún otro lado se manifiesta más claramente la gloria de Dios que en su Hijo. Por lo tanto, el único camino para vivir la vida cristiana con éxito es mirando la gloria del Señor o tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La porción a la cual yo quiero referirme hoy, la porción que yo quisiera estudiar con ustedes hoy, que está aquí en 2 de Corintios, es donde vamos a encontrar a Pablo diciéndonos que la gloria de Dios obviamente se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo, expuesto en su palabra, y esa gloria tiene el poder de ir transformándonos conforme a la imagen de Jesús. La gloria de Dios tiene el poder de transformarnos y ir moldeándonos conforme a la imagen de Jesús. Esta verdad para el apóstol Pablo no era solamente una verdad teológica, sino que también era un principio de vida imprescindible, vital, valga la redundancia, para cualquier cristiano. Con tan solo darle una leída rápida a la segunda carta de los Corintios, yo creo que todos vamos a percatarnos de que Pablo estaba pasando tiempos de mucha dificultad y angustia en su ministerio. Es más, quiero solamente leerles algunos versículos antes de meternos en el texto que vamos a masticar hoy. Quiero leerles algunos versos solamente para que ustedes se puedan meter en la mente de Pablo al momento de que escribió esta carta. Por ejemplo, uno de los versos es 2 de Corintios capítulo 1, 8 y 10, cuando Pablo dice: porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, dice Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Nos sentimos que íbamos a morir, si te está diciendo. Pero él entiende para qué fue esto y dice: para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos librará, y Él nos libró. Y es en Él en quien esperamos, dice Pablo. Ahora bien, hermanos, las pruebas que estaban enfrentando Pablo y sus colaboradores eran no solamente pruebas externas. Ellos no solamente estaban experimentando persecución y oposición al Evangelio, ellos no solamente estaban ahí
todo el tiempo pendientes de que podrían perder la vida, sino que también las pruebas que estaban enfrentando Pablo y sus colaboradores también eran de carácter eran internas. Y miren lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. No estábamos tranquilos, dice, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos y de dentro temores. Los temores que Pablo tenía y los que crecían en él eran que Pablo estaba viendo cómo de a poco la iglesia en Corinto se estaba alejando de la verdad y por ende de Dios. Hay una lista enorme que podríamos sacar tanto de 1 y de 2 de Corintios de los errores que tuvieron nuestros hermanos en Corinto. Pero si vamos a buscar un versículo que encierre el temor de Pablo, creo que sería 2 de Corintios 11:3, cuando él dice, temo, dice Pablo, que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, sus pensamientos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que este hombre estaba abrumado, tenía temor, estaba angustiado. De fuera habían conflictos y por dentro había temores. Así que tanto por fuera como por dentro había ataques en la iglesia. Y yo creo que los internos siempre son peores. ¿Amén? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? A veces lo de afuera nos une más. Lo de dentro nos quiebra, nos divide, nos desencausa. Ahora, el punto es que, y quiero dar énfasis a esto, es que el apóstol Pablo pudo sobrellevar y sobrepasar todas estas cosas, no porque tenía algún tipo de capacidad extra o sobrenatural con relación a nosotros. No es que él era Pablo y nosotros somos nosotros, sino más bien porque este hombre, este simple hombre, este común y corriente hombre, tenía su mente en el Señor. Y ese es el direccionamiento que contienen las palabras que vamos a estudiar hoy. Miren a Cristo. Vamos a centrarnos en eso, en el simple, básico concepto de miren a Cristo. Él, el Señor, es la manifestación más clara de la gloria de Dios. Y el contemplar esa gloria a través de su palabra es lo que va a ir transformándonos conforme a Él. Voy a volver a citar a este predicador por segunda vez, a John MacArthur, que dice, mirar al rostro de Jesús, como se le revela en las Escrituras, proporciona a los creyentes del nuevo pacto fuerza, gozo, esperanza para enfrentar todas las dificultades de la vida. Tales cosas provienen de entender a Dios, que se revela de forma más clara a través de la persona de Jesucristo. Así que yo quisiera hoy con ustedes tocar 4 puntos que van a darnos un panorama bueno acerca de este texto. Y es que los hijos de Dios son transformados, punto 1, fortalecidos y purificados, incentivados a la fidelidad, y también adquieren una visión humilde de ellos mismos mientras contemplan la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Hermanos, los hijos de Dios, como primer punto, son transformados mientras contemplan la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Y dice el verso 18, en el capítulo 3 de 2 de Corintios, les pido por favor que lo miren, dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, pero permítame decirles la versión de las Américas nos va a ayudar a entender más esta porción. Dice la versión de las Américas, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo
estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Ahora, para mostrarnos el privilegio que tenemos de poder mirar la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, Pablo está estableciendo aquí un contraste que a la vez es un paralelismo entre los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento. En el verso 18 del capítulo 3, lo que vas a encontrar aquí es un resumen de lo que él expuso en el capítulo anterior. Y es la base para las ideas que se exponen en los primeros 6 versículos del capítulo 4. Y déjenme explicarles brevemente de qué se trata este paralelismo que a la vez es un contraste entre quiénes, entre los creyentes del antiguo pacto y los creyentes del nuevo pacto, entre los que vivieron antes y después de la venida de Cristo. Yo creo que aquí todos sabemos que en el Antiguo Testamento Dios entregó su ley a su pueblo por medio de Moisés. Todos sabemos eso aquí. Ahora, en 2 Corintios capítulo 3, del 7 al 17, lo que está un poquito más atrás, lo que Pablo hace es darnos una referencia a lo acontecido cuando Moisés iba a Dios a recibir la ley y luego venía al pueblo para decir lo que Dios le había dado. ¿Sabe qué pasaba cuando Moisés iba al lugar en el cual Dios lo citaba para recibir la ley y después venía con eso al pueblo? Según Éxodo 34, de los versos 23 al 35, les hago un resumen, aquí encontramos que Moisés tenía en ese lugar una visión parcial y limitada, ¿saben de qué? De la gloria de Dios mientras recibía la ley y las ordenanzas. Dice Éxodo 34, específicamente en el 29 y 30, que la piel del rostro de Moisés resplandecía de tal manera que Moisés tenía que ponerse un velo en el rostro, porque cuando los israelitas lo miraban sentían mucho miedo. ¿Sabían eso? ¿Se acuerdan de eso? Ahora, pero aquella gloria que se transmitía a través del rostro de Moisés, dice el texto en Éxodo, que duraba un tiempo y luego se desvanecía. Ahora, estamos entendiendo esto, ¿verdad? Vamos a repetirlo para que tome fuerza. Niños aquí presentes, les repito esto para que se les quede bien. Lo que dice 2 Corintios capítulo 3, 7 al 17, es que en el Antiguo Testamento solo Moisés tenía acceso, el privilegio de acceder a la gloria de Dios. Ahora, él accedía a esta gloria de forma parcial, atenuada, no plenamente. Y él, después de acceder a la mismísima gloria de Dios, él descendía al pueblo y el pueblo lo que alcanzaba a ver eran solamente reflejos de esa gloria a través del rostro de Moisés, que incluso tenía que, repito, ponerse un velo, porque la gente al ver esos reflejos de la gloria, no la gloria misma, ellos tenían mucho miedo. Y esto es realmente importante para entender este texto, porque este es el paralelo que está haciendo acá Pablo, este es el paralelo y a la vez un contraste que hace Pablo con los creyentes del Antiguo Testamento y nosotros que estamos aquí hoy día en el nuevo pacto. En el Antiguo Pacto solo Moisés tuvo acceso a esa gloria parcial, ilimitada, dice Pablo, de la gloria de Dios, y el pueblo solo veía remanentes de esa gloria, pero ahora, y miren lo que dice Pablo en cuanto a nosotros, en 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, o nosotros todos, mirando a cara descubierta, con el rostro descubierto, contemplamos la gloria del Señor. ¿Qué cosa contemplamos? Contemplamos la gloria del Señor. Y es importante que entendamos lo que implica esto. Pablo nos está diciendo que hoy día todo creyente tiene acceso, tenemos acceso a la gloria de forma clara y plena, porque esa gloria se revela en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que inclusive, ¿se acuerdan
lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermanos, nosotros tenemos acceso a la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ya no necesitamos un mediador como Moisés para entrar en contacto con resplandores atenuados de la gloria de Dios, sino que tenemos hoy día acceso a través del Señor Jesucristo. Para que entiendan más y más este paralelo, los creyentes del Antiguo Testamento veían solo sombras de lo que habría de venir. Ellos tenían que estar interpretando los ritos y las alegorías del Antiguo Testamento, pensando en aquella gloria que habría de venir algún día cuando viniese el Mesías. Pero nosotros ya tenemos acceso a la revelación plena y total en la persona del Señor Jesucristo. Los israelitas tenían temor de mirar la gloria de Dios, tenían temor de mirar la gloria de Dios en la faz de Moisés, pero los creyentes miramos a clara descubierta la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es el paralelismo. Qué hermoso, ¿verdad? Moisés tenía un tiempo limitado en aquella gloria, en la presencia de Dios, pero los creyentes tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros siempre. Es más, hay más razones por las cuales podríamos diferenciar a los creyentes del antiguo pacto y del nuevo pacto, pero eso sería para otro estudio más profundo. Ahora, alguien yo sé que podría decir, pero aquella gloria parecía mucho más dramática, era más, la gente se moría y esas cosas al acceder a ella, pero lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, lo que dice Dios a través de Pablo, que lo que tenemos hoy es mucho mejor. Y lo que podemos decir es que por medio de una obra milagrosa del Espíritu Santo, el Señor tocó nuestros corazones de piedra para que podamos ver su gloria en la persona de su Hijo Jesucristo. Vamos a adelantar un poquito a un verso que vamos a mirar un poco más adelante. Dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz, significa eso, de el Señor Jesucristo. Cuando el Señor, mis hermanos, toca nuestros corazones, Él nos quita ese velo que impedía ver quién es Jesús y simplemente hay luz. Amén. Él tocó nuestros corazones y dijo, hágase la luz. Cuando ese velo es removido de nuestros corazones, es que podemos ver la gloria de Dios en Jesucristo. El ver esa gloria nos lleva a rendirnos ante Él en arrepentimiento y fe. Pero así como hay una obra inicial en nuestros corazones que nos hace ver la gloria de Dios en Cristo, los creyentes debemos seguir poniendo nuestros ojos en esta gloria, en la gloria de Cristo, para nuestra santificación. A medida que contemplemos a Cristo, más y más vamos a avanzar en cuanto a la santificación. Dice el verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Esto quiere decir de que a medida que más los creyentes se expongan a la gloria de Dios en Cristo Jesús, manifestada en su palabra, más y más iremos siendo transformados a la imagen de Jesús. ¿Y saben qué significa? ¿Y saben por qué esto es así? Me gusta cómo lo resume un pastor que se llama Sugel Michelem. Él dice que es porque la admiración por Cristo es lo que transforma al creyente. No solamente eso. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que toda persona es moldeada conforme al objeto de su adoración y admiración. Toda persona
termina siendo moldeada por el objeto de su adoración y admiración. ¿Acaso no vemos que ahora todos los niños quieren ser? ¿Sí o no? Y todos quieren vestirse como él, y todos quieren el peinado, la volea esa, o todos quieren esa remera, o todos quieren... Terminamos siendo moldeados y formados conforme a aquello que admiramos o adoramos. Amén. Así que repito, hermanos, a medida que más los creyentes se expongan a la gloria de Dios en Cristo Jesús, manifestada en su palabra, más y más irán siendo transformados conforme a su imagen. Hermanos, ¿quieren que sus hijos sean niños santificados? Hagan que Jesús sea su héroe. Nuestros niños quieren ser Spider-Man, Sonic, Capitán América. Quieren que sus niños sean niños santificados. Luchen en sus mentes para que su héroe sea el Señor Jesucristo. Luchen en sus mentes, hermanos, para que Jesús sea el héroe de ustedes también. Pablo escribe aquí, nosotros todos tenemos el privilegio de mirar en el rostro de Cristo, aquí en su palabra, hoy día como un espejo, la gloria de Dios. Cuanto más conocemos a Cristo y más nos exponemos a su gloria, más y más nuestras vidas serán transformadas por el poder del Espíritu. Cuanto más conozcamos a Dios, hermanos, cuanto más conozcamos a Dios a través de Cristo, más estaremos equipados y preparados para enfrentar las pruebas y las dificultades de esta vida. De hecho, que eso es lo que estamos haciendo aquí. Aquí en este momento ahora mismo estamos aquí exponiéndonos, ¿saben a qué? A la gloria de Dios por medio de su palabra. No importa el que predique, cuando el predicador es fiel, está exponiendo a los que oyen la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y estamos aquí mirando su gloria, como dice el texto, a totalmente cara descubierta. Y ese es el privilegio que tenemos por ser hijos de Dios. De hecho, que eso es lo que hacemos, hermanos. Eso es lo que todos hacemos. Eso es lo que ustedes hacen en sus casas cuando tienen sus tiempos familiares en la palabra del Señor. Cabezas de familia, ustedes están exponiendo a sus hijos, a sus esposas, a la gloria de Dios cuando los exponen a la palabra del Señor. Es lo que haces contigo mismo cuando te expones personalmente a la palabra del Señor. Y esa exposición va a traer su fruto, hermanos, en ustedes y en los suyos. Un comentarista a quien ayer cité mucho en la reunión de hombres, se llama Simon Kistemaker, dice: la transformación que ocurre en el interior de una persona afecta a todo su ser, a sus pensamientos, sus palabras y obras. Las consecuencias externas se hacen inmediatamente aparentes y gradualmente cada vez más claras en una persona. Incidentalmente, el mismo Pablo, el que escribe estas palabras, es un excelente ejemplo de transformación interior de un fanático fariseo a un obediente creyente en Cristo Jesús. Él es un ejemplo de transformación. Así que la palabra del Señor, la gloria de Cristo, transforma al creyente. Lo transformó y lo sigue transformando. Y ahora vamos a profundizar un poco más en esto. Y esto nos lleva al segundo punto, y es que los hijos de Dios son transformados, son fortalecidos y purificados mientras contemplan la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Dice el verso 1 del capítulo 4, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, esta misión, según la misericordia que hemos recibido, dice Pablo, no desmayamos. La expresión por lo cual señala directamente lo que habíamos hablado, lo que viene hablando acerca de la gloria de Dios. Y la fortaleza de Pablo venía de poner sus ojos, como ya lo dijimos, ¿en quién? En Jesús,
En un lenguaje más claro, su fortaleza venía de tener a Jesús en la mente, en su corazón. Este hombre tenía a Jesús en sus pensamientos. Este hombre pudo soportar todo lo que soportó porque la fuente de su fuerza era el mismo Señor Jesucristo. De hecho que, como dijimos aquí en 2 Corintios, es donde encontramos todas las penas que él pasó. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 16 en adelante, habla acerca de las penas de Pablo. Y Pablo era un hombre común y corriente. Vamos, en palabras suyas, él era un simple vaso de barro. Las pruebas que lo iban desgastando, igual que a nosotros, en él no tenían mucho efecto porque él estaba aferrado al Señor. Este hombre vivía lo que predicaba. Este principio vital que es pongan sus ojos en Jesucristo. Aquí también en 2 Corintios vamos a encontrar en el capítulo 4, versos 16 y 17, dos textos que nos van a ayudar mucho a meternos en la mente de Pablo y pensar en dónde él encontró fortaleza para seguir. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este hombre común y corriente, hermanos, comprendió la enorme misericordia que el Señor tuvo con él en ponerlo como mensajero del Evangelio. Por eso dice, teniendo este ministerio, esta misión, según la misericordia de Dios, así que Pablo fue constituido ministro para llevar el mensaje del Evangelio de Cristo, que es el resplandor de la gloria de Dios. Él contempló esa gloria y fue transformado por ella, y ahora él tenía la misión de propagar el mensaje del Señor Jesucristo. Jesús es la manifestación de esa gloria. Y Pablo nos está diciendo, no desmayamos, sino que nuestra fuerza viene de tener nuestros ojos plenos en Él. Ahora, el contemplar a Jesús y la gloria de Dios en la palabra del Señor, no solamente nos transforma, no solamente nos fortalece, sino que también nos purifica. Dice en la segunda parte del verso 2 del capítulo 4, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Pablo, desde el primer momento en que pudo ver quién es Jesús, aquel Jesús a quien detestó con todo su corazón y sus fuerzas, en algún momento dado, este hombre, desde que pudo ver quién es Él, ¿saben qué hizo? Renunció a lo oculto y lo vergonzoso. Este hombre despreció su pecado, la maldad que vio en él al verse confrontado con la gloria y la santidad de Dios. Cuando alguien ve, hermanos, la gloria de Dios revelada en el rostro, en la faz de Jesús, ya nada vuelve a ser igual. Nada vuelve a ser igual. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes podemos dar testimonio de lo que es cometer el mismo pecado antes y después de Jesús en nuestras vidas. Ese pecado que cometimos antes de Cristo, cuando estábamos en tinieblas, ciegos en cuanto a quién es Dios, no sabe igual, no se experimenta igual ese pecado después de que hayamos visto quién es Cristo. Ese pecado antes no causaba placer, tal vez un poco de remordimiento, pero pasaba de largo. Después de que vimos a Cristo, ese mismo pecado produce un cierto placer, pero nunca más vuelve a experimentarse igual. Nunca más. Porque la gloria de Cristo, que cambió nuestros corazones, hermanos, no nos permite que eso sepa como antes. De hecho, que en 2 Corintios es que tenemos estos dos conceptos, de el amor y la tristeza.
En 2 de Corintios capítulo 5, 14 dice que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Saben qué significa eso? Que al ver el amor de Cristo en el Evangelio, si realmente somos creyentes, al ver el amor de Cristo en el Evangelio, ese amor no nos permite volver a pecar como antes. No es posible. Si alguien puede hacer eso, no es creyente. El amor de Cristo constriñe. ¿Saben lo que significa constreñir? Es una fuerza interna que te limita a hacer cosas, pero a la vez te impulsa a hacer otras. Ese amor te limita a hacer ciertas cosas, pero a la vez te impulsa a hacer otras. Y no solamente eso, si aún así pasamos por alto ese amor que conocemos y pecamos, experimentamos el segundo concepto que está en 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Viene la tristeza que viene de Dios. ¿La conocen? ¿Pueden hacer así, por favor, si la conocen? ¿Sí? Porque si no la conocen, ¿saben qué significa, verdad? ¿Saben qué significa? Que no son creyentes. Hay una tristeza que produce el quebrantar ese amor. Y dice Pablo, yo estoy contento, no porque están tristes, sino que porque esta tristeza los va a llevar al arrepentimiento. Porque esta tristeza que viene de Dios no es como la del mundo que lleva a la muerte, sino que esta produce vida en los creyentes. Una vez más, hermano, porque le noté un poquito dubitativos. Conocen lo que es la tristeza que viene de Dios, ¿verdad? Amén. Es muy importante que conozcan eso. Nunca más nada vuelva a ser igual en la vida de un creyente después de conocer a Cristo. El poder de Cristo transforma y nos continúa transformando. Y cuanto más nos exponemos a esa gloria, más y más vamos a ser transformados conforme a la imagen de Jesús. Ayer estuvimos hablando acerca de luchar en contra de pecados. Y habíamos hablado de que hay ciertas medidas, ciertas muletas que son buenas utilizarlas, pero que no es el centro de la batalla. Cuando no es simplemente no juntarme con malas personas, que de hecho que tenemos que practicar eso, pero no está ahí el grueso de la pelea, o sacar la computadora de mi habitación, o ponerle código al Wi-Fi. Son medidas, sí, pero son muletas. Lo que purifica es exponernos a la gloria de Dios, mirando a Jesús a cara descubierta a través de la palabra del Señor. Por eso dice Pablo, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. A medida que nos expongamos más y más a la gloria de Dios en su palabra, más y más vamos a tener las fuerzas para ir en contra de los deseos de la carne que moran y seguirán morando aún en nosotros, que es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7. Un pecado no se deja simplemente por determinación. No lo voy a hacer más. Y ayer estuvimos hablando de eso. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Un pecado con el que estamos luchando y decimos, ya no más, Señor, ahora sí, ya no más. Y volvemos a caer en lo mismo. Aquí no hay coaching en contra del pecado. No hay determinación personal que cuente, sino que es exponernos a la palabra de Dios, acercarnos al Señor, nos alejamos del pecado por repulsión que sentimos cuando más nos acercamos al Señor. Ahí está la batalla. Los hijos de Dios, como tercer punto, también son incentivados, no solamente son transformados, no solamente son fortalecidos y purificados, sino que también como tercer punto, los hijos de Dios son incentivados a ser fieles cuando contemplan la gloria de Dios en la persona de Cristo. Pablo y sus compañeros no solo han renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso o andar en trampas y engaños, que significa astucia, sino que el Señor ha incentivado en sus corazones fidelidad y lealtad en medio de la oposición y la prueba que estaban viviendo. Por eso dice en la última parte del verso 2, ni adulterando la palabra de Dios,
porque hay que ser fiel para eso, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En palabras más sencillas, ellos no son engañadores, son fieles siervos de Dios que no están dispuestos a adulterar, a acomodar o a diluir, a aguar la palabra de Dios según el público o la persona que tengan enfrente. Ellos saben que el Evangelio tiene poder para transformar. Ellos mismos, Pablo y sus compañeros, fueron transformados por el Espíritu de Dios. Así que jamás estos hombres osarían adulterar aquella verdad que los transformó a ellos. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestro Cristo, los incentivaba a ser fieles a este mensaje que manifiesta por todas partes la gloria del Señor. Así que, hermanos, Pablo amaba la verdad que lo transformó, amaba a Jesús y este hombre amaba el Evangelio. Una vez más, como un martillo que pega una piedra, cuanto más nos expongamos a la gloria de Dios, en su palabra, nuestro sentido de lealtad y fidelidad se va a incrementar, hermanos. A veces sí, a veces yo sé que uno lucha con la vergüenza frente a un grupo de amigos, de compañeros de universidad, en el trabajo o con familiares, en la mesa de los domingos o en alguna mesa festiva. Hermanos, si te invade la vergüenza, y uno tiene convicción de pecado porque dice, me estoy avergonzando de aquel a quien amo. Bueno, hermano, tu sentido de valentía y fidelidad y lealtad al Señor va a aumentarse a medida que más contemples a Cristo a través de su palabra. Porque uno termina hablando de aquello que cree con todo su corazón. Más adelante dice, tenemos este sentir, creí por lo cual hablé. También nosotros creemos por lo cual hablamos. Nosotros hablamos acerca de aquello que realmente creemos. En una predica anterior estuve tocando este punto en la congregación y pusimos como un ejemplo que cuando alguien conoce algo y realmente cree en ese algo, cómo hablan hasta el punto de algunos ser pesados. Yo recuerdo hace algunos años tenía un amigo que conoció la milagrosa moringa y no paraba, hermano. Moringa para todo. Casi me convertí al moringuismo por él. Y después ahora hay una nueva, unos nuevos evangelistas del Ircampure, algo así, o alguna, y ahí están con eso, o tal cosa. Todos hablamos de aquello en lo que creemos, y cuando creemos en algo, queremos que otros también lo conozcan. Amén. Cuidado con que estés hablando más de otras cosas que de Jesucristo. ¿Verdad? En cuanto a lo que Pablo dice, aquellos que adulteran y diluyen la palabra de Dios, sea por vergüenza, beneficio propio o miedo, simplemente no son conscientes de toda la gloria que contiene la verdad del Evangelio. Ellos dicen, en cambio, nosotros no adulteramos la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Y esto nos lleva al cuarto y último punto. Los hijos de Dios adquieren una visión humilde de ellos mismos mientras contemplan la gloria de Dios en la persona de Cristo. Voy a decirles algo, hermano, y les pido un amén si están de acuerdo conmigo en lo que le voy a decir a continuación. Todos nosotros sabemos que si estamos aquí es única y exclusivamente por una obra del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, nos transformó, tocó nuestros corazones para que podamos ver ¿qué? La gloria del Evangelio, su poder en Cristo Jesús. Amén. Es una obra suya. Así que vamos a recordar lo que dicen estos versos una vez más.
Estos versos que son muy familiares para todos nosotros y muchos de nosotros cuando comprendimos realmente lo que estos versos significan, nunca más nada volvió a ser igual en nuestras vidas. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, lo siguiente. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo está diciendo, si hay una persona que no puede ver o entender el evangelio, obviamente esta persona está perdida. Estas personas son los perdidos. Luego, en el verso 4, usa una expresión muy ilustrativa. Una expresión que dice mucho, hermanos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la imagen, de Cristo en la imagen de Dios. Estas tres palabras, en los cuales, o sea, en los que están perdidos, el Dios de este siglo, es decir, Satanás, atención a esta expresión, cegó el entendimiento. La expresión ceguera de entendimiento es muy profunda, hermanos, muy profunda y nos dice muchísimo. Y es bueno recordar de tanto en tanto esto. Pablo nos está diciendo que esta ceguera de entendimiento provoca en los perdidos que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Amén? ¿Eso está diciendo? Tal cual, no estamos interpretando, estamos citando tal cual. Esta ceguera de entendimiento provoca en los perdidos que no les resplandezca la luz del Evangelio, el Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Ahora vamos a tratar de entender lo que implica esta ceguera de entendimiento para comprender quiénes somos. Esta ceguera de entendimiento no significa que los incrédulos no puedan entender intelectual o racionalmente el Evangelio. No significa eso. Uno puede explicar el Evangelio a una persona y ésta puede llegar a entender la estructura básica del mensaje. ¿Sí o no? ¿Pueden entender? Hay un juez que hace justicia, hay un pecador. Si el juez es justo, él tiene que castigar al que pecó. Y si él es bueno, él tiene que mandar al malo al infierno. Ahora, en esta escena irrumpe alguien llamado Cristo, Jesús, y toma el lugar de aquel que merecía toda la maldición por causa de lo que hizo. Y él lo sustituye, y él carga con la culpa de lo que él hizo, y él vive una vida perfecta que el otro no puede vivir, y le pasa los méritos de esa vida a esta persona. Entonces, uno es castigado y el otro es inocente, no por sus méritos, sino que por los méritos del que ahora es destrozado por su causa. Entonces, Dios no es injusto porque no deja un mal sin castigo, pero puede perdonar porque ahora otro ha pagado. Es la estructura básica del mensaje. Uno puede explicar esto. Yo recuerdo cuando estaba con un compañero de universidad en el tercer curso y esto suena muy fuerte en la mente de quienes estudian derecho, juez, ley, pena, imputado, y estábamos con un compañero, yo recuerdo que este compañero dijo, wow, yo nunca entendí así el Evangelio. Claro, tiene sentido, es lógico, para él el Evangelio fue lógico, claro, el juez, el culpable, la pena, y claro, alguien paga, de hecho que antes había eso en la antigüedad, alguien podía pagar por vos. Pero el tema era que se tenía que pagar. Así que lo que Pablo está diciendo para entender lo que es esta ceguera de entendimiento, repito, no significa que el Evangelio no se pueda entender racional o intelectualmente. Uno puede explicar la estructura básica del mensaje y uno puede asentir. De hecho, que una persona puede leer la Biblia y si es un buen lector,
con lectura comprensiva, puede llegar a entender el Evangelio intelectualmente. Incluso eso podría llegar a confundirnos y podría hacernos pensar de que estamos frente a un creyente cuando en verdad no lo es. Entendió intelectualmente el mensaje. La diferencia, hermanos, entre un verdadero creyente y uno que no lo es, como lo explica muy bien el pastor Suger Michelén, no se trata de la comprensión racional o intelectual que se puede tener del Evangelio. Se trata de que uno puede ver la gloria de Dios detrás de esta verdad y el otro, hermanos, no lo puede ver. Uno puede leer o escuchar esta verdad, procesarla, entenderla, mientras que el otro la escucha, la procesa, la entiende, el Espíritu toca su corazón, el velo se cae para que puedan ver la gloria de Dios y la entiendan aún más. Esa es la diferencia. Unos ven la gloria y otros no la ven. Unos se rinden y otros no se rinden. Unos huelen vida y otros huelen. Unos se quiebran, dicen Señor, y se quiebran, y otros al ver la gloria de Dios, este que pudo ver claramente es transformado y continúa siendo transformado de gloria en gloria hasta la gloria final cuando se encuentre con aquel que lo salvó. Ahora es importante que entendamos bien el verso 4. Aquí Pablo no está victimizando. Pablo no está victimizando al incrédulo o a los que tienen el entendimiento entenebrecido, porque el Dios de este siglo simplemente ha cegado el entendimiento de aquellos que previamente han dado la espalda al Señor, porque aman más sus pecados que la luz. Eso está en Juan 3:19. Hermanos, nosotros sabemos que esto es así, porque fuimos parte de esta masa caída y rebelde, y amábamos más las tinieblas antes que la luz. Y el que dice que no entiende muy bien su naturaleza pecaminosa. Pablo, siendo consciente del poder del Evangelio, nos dice, porque no nos recomendamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Una versión dice así: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Y de hecho que esta es una advertencia, abrimos un paréntesis. Cuidado con aquellos que prediquen mucho sobre sí mismos. Algunos por ahí de ustedes vienen de iglesias como esas, donde el centro eran los predicadores. Sí, todo el tiempo con historias suyas. Así que cuidado con aquellos que prediquen mucho sobre sí mismos. Esta era una de las características de los falsos maestros, hermanos, de aquella época y de hoy día también. Pablo conocía el poder transformador del Evangelio y por ende este hombre centraba su mensaje en Cristo. Su correcta visión del Evangelio, de la gloria de Dios, le daba una visión humilde sobre sí mismo. Él era un simple siervo, un vaso de barro, un tabernáculo temporal, como dice inclusive más adelante. Un hombre que fue alcanzado completamente por la gloria de Dios. Y aquí, y miren esto que dice el verso 6, una vez más. Porque Dios, ¿qué mandó? Porque Dios, ¿qué mandó? Que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y yo creo que hoy aquí todos entendemos lo que esto implica y la referencia que hace Pablo cuando cita este verso. Porque Dios, esto es Génesis capítulo 1, versículo 3. Y como dijimos, cuando mucho entendimos esto ya nunca más nada volvió a ser igual. Como Dios, al igual que Dios, que en un momento dado en las tinieblas dijo, hágase la luz, Él también
con un poder creativo, hizo que en tus tinieblas se diga, hágase la luz, y en un momento dado resplandeció en tu corazón el rostro de Cristo. Amén. Es su obra, es su gloria, es su poder. Él es el autor y consumador de esta fe. Amén. Eso nos da una visión humilde de nosotros mismos. No estamos aquí por nuestras fuerzas. Estamos aquí porque Él tocó nuestros corazones y Él hizo que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. Amén, hermanos. Y para terminar les digo que la gloria de Dios está en el Evangelio porque Dios manifiesta la plenitud de su ser en la obra de la salvación. En el Evangelio Él nos muestra quién es y qué merecemos nosotros por parte o por causa de nuestros pecados. Por medio del Evangelio Él manifiesta este misterioso amor que hoy día entendemos que no merecemos. El Evangelio nos muestra cómo el Dios santo y justo perdona al pecador sin dejar de ser santo y justo. Hermanos, he aquí la gloria de Dios. He aquí la gloria de Dios en Cristo Jesús. He aquí aquel que no escatimó su gloria como cosa que aferrarse, sino que se hizo uno de nosotros para vivir una vida en este mundo perfecta y sin pecado. Él llevó el peso de nuestros pecados y nos dio los méritos de su vida perfecta. Él cargó con el castigo para que podamos tener paz para con Dios. Y si en este momento aquí, hermanos, si en este momento aquí hay alguien que aún no ha visto la gloria de Dios y el Señor ha tocado su corazón, este es el momento de rendirse y de volver a casa. Si hay alguien que no conoce a Cristo, este es el momento, hermanos, de rendirte. El Señor es el que te ha tocado y el Señor no va a permitir de que vuelvas atrás. Y si ya estás en Cristo, y si hace tiempo que pudiste ver la gloria de Dios en el Evangelio, es esa misma gloria, mi hermano querido, la que va a seguir transformando tu vida en cada área, a cada momento. Por eso no dejemos de poner nuestros ojos en Cristo, nuestro Rey y Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias, Padre. Te ruego que nos ayudes, Señor Jesús. Yo te quiero orar conforme al texto. Te pido, Padre, que nos transformes conforme a la imagen de tu Hijo. Yo te suplico que nos fortalezcas para seguir adelante, que nos purifiques en tu verdad. Yo te pido que nos incentives, que nos des valentía para ser fieles a tu nombre, a tu palabra, a tu evangelio. Y también ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, a adquirir una visión humilde de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por esta iglesia, gracias por estos hermanos. Gracias por este refugio, Señor. Gracias por este refugio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.